Buenas tardes, buen jueves para todos. Estamos aquí nuevamente en este programa HDH, Hablemos de Historia. Quien les habla, Javier Millán Barredo, junto al doctor de Oro, que es mi coequiper. Buenas tardes para toda la audiencia de la radio 89.9. Y bueno, seguimos, Javier, con este temita que nos gusta, nos apasiona, nos saca del trabajo habitual que tenemos. Como vos decís, hacemos lo que nos gusta. Hacemos lo que nos gusta, la verdad que sí, lo hacemos con ganas y siento que estamos teniendo buen eco porque cada vez más gente se comunica conmigo y seguramente con vos. Sí, todo, permanentemente. Y aportan datos. Y a la radio. A la radio también están llamando y el hecho de que estén aportando datos quiere decir que este tema les interesa. Vos sabés que hay amigos míos que escuchan el programa y que me mandan clips. Me mandaron ahora un clip de Felipe Piña. Bien. Lo que opinó Felipe Piña en YouTube de por qué no había negros, no hay negros en la selección argentina. Que por eso nos trataron de racistas. Que coincide exactamente con los argumentos que dimos acá. Claro. O sea, que eso me dejó contento. Pero el hecho de que me lo mande un oyente me deja más contento todavía, porque el tipo está colaborando, digamos, con el trabajo que hacemos nosotros de leer algo antes de venir. Exactamente. Te cuento que ayer un amigo, el contador Alejandro de Paula, me mandó un tema sobre la guerra de la Triple Alianza, que hoy no lo vamos a tocar, pero eso te da la pauta de que están atentos para aportar temas de historia. Bueno, vaya mi saludo, ya que hablamos de esta gente, a Roa, mi amigo. Sí, Carlitos Roa. Carlitos Roa, que me manda siempre todo lo que le encuentra. Exacto. O sea, él me manda, aunque yo no lo use en ese programa, exactamente. esa semana. Es un aporte. Es un aporte. Y sobre todo te va dando, cuando vos le pones me gusta a los videos que te manda la gente, te aparecen videos similares en la grilla de YouTube y vos podés ir ahondando en el tema. Exactamente. A otra persona que quiero saludar es a la señora Marta García, vieja cliente mío de la primera época, esposa de un sargento, bien, maestra jubilada, y bueno, que siempre nos escucha, y me acaba de mandar un mensaje recién diciéndome de que encontró la radio del Intro, la 89.9. 89.9, por eso repetimos el dial. Pues sabés que entrando en el tema de hoy, creo que el hecho más importante del mes de julio, de fines de julio, como efeméride, es decir que el 24 de julio de 1873, en Caracas, Venezuela, nace Simón Bolívar, el libertador. El libertador de América. Uno de los libertadores de América. Un hombre cuestionado, mucho más cuestionado que San Martín, y sobre todo cuestionado por Pablo Victoria, por Lons, historiadores de la nueva corriente que están en contra de la revolución de América. O sea, tienen todo el derecho. Claro. Ellos hablan de historia y toman datos para significar a la gente el daño que le hizo a América la revolución. Lo que pasa, Javier, es que todos estos grandes hombres como Bolívar, San Martín, Belgrano, Sarmiento, Washington en Estados Unidos, etcétera, etcétera, movilizaron a la sociedad de tal manera que después de ellos la sociedad era otra cosa. Y siempre vamos a tener luces y sombras, como decimos en el programa, y vamos a tener gente que esté de acuerdo y gente que esté en contra. Vos sabés que yo pensaba escribirle a Lons, un gran historiador argentino que lo escucho siempre, L-O-N-S es el apellido. Bueno, Patricio Lons, L-O-N-S, Patricio, para los que quieran ver en YouTube. Y bueno, él destaca un montón de errores de la revolución y al que le dan con un caño a Bolívar. Claro. Porque la personalidad de Bolívar era una personalidad permeable. Sí. ¿Viste Milei? Que ha estabilizado la economía, que terminó con el tema de las LELIQs, o por lo menos con el peligro acechante que eran
todos los meses el vencimiento de las LELIC, que eran billones y billones de pesos, trillones creo de pesos, que terminó con el cepo, que ni siquiera nadie lo pudo hacer, ni Macri con el supuesto mejor equipo económico de la historia lo pudo hacer, ni la persona que lo creó, que fue Cristina, tampoco lo pudo hacer. Bueno, lo terminó Milei. No es poco mérito. Ahora estabilizó la economía. Vos no salís corriendo a comprar dólares hoy por hoy que están en el Banco Central y sabés que están ahí. Ahora bien, la inflación, etc. Ahora, tiene tantos otros errores, sin criticarlo, porque no estoy hablando de política, estoy haciendo un parangón que es similar sin compararlo a Milei con Bolívar, que es similar a Bolívar. Claro. Se fue a Brasil a decir no sé qué cosa, bailó no sé de qué otra manera, dijo no sé qué otra guasada. Yo lo he escuchado en la bolsa decir discursos económicamente espectaculares llenos de malas palabras, y a mí no me gusta. Claro. Bueno. Sí, va a ser el mono. Yo lo que te quería aportar es lo siguiente. Se lo critica a Bolívar por X cantidad de cosas. Somos todos humanos, todos cometemos errores. Ahora yo te hago una pregunta. Sin Bolívar, sin ese personaje, con todas sus características, ¿la revolución hubiese sido igual? Bueno, yo creo que capaz no hubiese triunfado. Por lo siguiente. Porque el tipo dio su vida. Y su patrimonio. Todo. Mirá, vos sabés que en el virreinato del Río de la Plata, San Martín, cuando llega, se encuentra con un montón de criollos que estaban todos más o menos de acuerdo con la revolución. O sea, en Argentina no había españoles, o no había tantos españoles que le hayan jurado personalmente lealtad al rey. Entonces estaban todos medio podridos de los impuestos que tenían que pagarle a la corona, de depender exclusivamente de la corona, y tenían ganas de ser libres. Y por ahí también ganas de tener un comercio que los beneficiara sin tanto impuesto. Sin tanto impuesto. Ahora bien, a Bolívar en el norte de América, en el virreinato de Nueva Granada, sí, con sede en Bogotá, que comprendía la capitanía de Venezuela, donde él nació, estaba lleno de españoles. Y los españoles eran los que tenían el poder económico. Ah. Y ahí estaba todo el ejército español, porque estaba el oro que venía del Perú. Exactamente. Entonces... Las grandes fuerzas españolas estaban ahí. Estaban ahí. Entonces, pelear contra ellos no fue lo mismo que pelear en Chacabuco y Maipú. Incluso muchos españoles que estaban en lo que hoy es Argentina, que en ese momento era el virreinato del Río de la Plata, al producirse la revolución de 1810, empezaron a irse al Alto Perú. Sí, se fueron de acá. Sí, señor. Y ahí estaban generales como Pío Tristán. Estaban todas las fuerzas españolas. Y apertrechados y con, cuando el rey, con las armas. El rey Fernando VII es liberado y retoma el trono. Claro, 1813. Allá en España, manda ejércitos profesionales y súper pertrechados para recuperar sus colonias, y no los manda al virreinato del Río de la Plata, al ex virreinato del Río de la Plata, los manda a Perú y a Bogotá, porque ahí estaba el poder económico español, y ahí eso es el lugar que había que cuidar. No quiero hablar de Chacabuco y Maipú como dos batallitas, fueron dos batallas terribles. Nadie va a minimizar esas batallas, que fueron las batallas de la libertad para todos los pueblos. Pero acá, económicamente, estaba solo el puerto de Buenos Aires. Pero no había más. Claro, cuando llega San Martín a Santiago del Estero, se encuentra con que la población, a Santiago del Estero, a Santiago de Chile, se encuentra con que la población de Santiago de Chile también, en mayor o en menor medida, estaban de acuerdo con la revolución. Claro, exactamente. Por ahí había diferencias en cuanto a qué general los guiaba. Sin embargo, Bolívar... Si era O'Higgins o Carreras, pero estaban de acuerdo con la libertad. Bolívar tuvo un gran problema en el norte. Él avanzaba con su ejército, liberaba a un pueblo, se iba al pueblo siguiente a liberar ese pueblo, y resulta ser que en el pueblo que liberó y que dejó atrás, los españoles que estaban ahí le armaban una contrarrevolución, porque encima tenían plata, ¿no es cierto? Pagando a indios y esclavos, llevando sus indios que tenían como esclavos y sus esclavos a pelear por sus ideales también, cuando se podían
cuando podían se plegaban a Bolívar, hacían una contrarrevolución y Bolívar tenía que volver a liberar, claro, por segunda vez el pueblo. Se iba a otro pueblo y le volvían a hacer otra contrarrevolución, se iba a otro pueblo y le volvían a hacer los anteriores una contrarrevolución, y el tipo iba y venía como un cangrejo y dijo: basta, señores, de esto. No. A partir de ahora los españoles van a tener pena de muerte solamente por el hecho de ser españoles. Fue un genocidio, ¿eh? Sí, sí, sí. Fue Bueno, sabemos que en todas las revoluciones, ¿qué revolución en el mundo ha sido sin vidas humanas? ¿Qué fue la Revolución de Mayo? Pero ¿qué fue la? Bueno, está bien, pero de ahí comienza todo el proceso libertario. Pero ¿qué fue la Revolución Francesa? ¿Qué fue la Revolución de Estados Unidos? Norteamericana. Claro. Llenas de... ¿Qué fue la Revolución Rusa para sacarlo al zar? Ese hecho de las rebeliones constantes que enfrentaba Bolívar en los pueblos que liberaba, y de que había tantos españoles que peleaban por el rey y tenían dinero y lo ponían al servicio de la contrarrevolución, dio lugar a que Bolívar firme ese famoso decreto de guerra a muerte, o el decreto de Trujillo, que fue un genocidio porque determinó la muerte de españoles no por lo que hacían, sino por el hecho por el lugar de donde habían nacido. Españoles y canarios. Y ese fue el genocidio que se le critica a Bolívar. También se le critica, que fue terrible, pero bueno, capaz fue necesario, si no, no hubiéramos sido libres nunca. Sí, sí. Y se le critica también el hecho de ser mujeriego, ¿viste? Que en cada pueblo... Bueno, los líderes tienen esas características. Según decía Menem, dice que el poder es afrodisíaco. Eso decía Carlos Menem. Y bueno, en un programa que tuvo con Mirta Legrand. Yo creo que tiene toda la razón. Claro, decía, pero presidente, usted las mujeres lo persiguen. Lo que pasa es que el poder es afrodisíaco, decía. Vos sabés que... Y debe ser cierto. Y vos sabés que el hecho de las mezclas de nuestra raza, de los criollos con los indios y con los negros esclavos, en los lugares donde había esclavos, que era en Bogotá y en Perú. Exacto. Porque allá había plantaciones y se compraban los negros del África, y había minas donde iban negros del África. Campo, claro. Acá no, acá había indios. Pero el mestizaje, la cruza de razas, comenzó con el ejército. Claro. Porque el ejército donde iba, y los soldados eran varones. Y buscaban a las mujeres del lugar. Y no había métodos anticonceptivos. Y buscaban las mujeres del lugar, haciendo la salvedad de que ningún soldado de San Martín violó una mujer, y creo que eso está registrado en la historia. Creo que hubo... Habla bien de San Martín. Habla bien de San Martín como líder. Bolívar los manejaba como podía, pero estaba también en contra de las violaciones del ejército. Pero se cruzaban. Estaban en Chile 2 años, tenían su novia, no había método anticonceptivo, después iban a Perú, se encontraban allá con las indias, el otro venía, algún criollo llevaba a la familia. Bueno. Era el ejército que venía a liberar esa ciudad. Eso se le critica mucho a Bolívar también por estos autores nuevos, y se le critica también el hecho de que se haya apropiado de fincas. Bolívar se confiscaba las fincas de los españoles y las vendía para utilizar el dinero en su campaña libertadora. Ahora, claro, cuando le dicta la pena de muerte a los españoles y los españoles se empiezan a ir, los que tienen plata se van huyendo o Bolívar los mataba, ya no había quien compre la finca. Claro. Porque los únicamente esclavos... que la pusieran a producir. Clarinete. Entonces, bueno, eso se le critica a Bolívar, esas 3 cosas, y no a San Martín, porque San Martín no confiscaba bienes, era su regla, lo habrá hecho en alguna oportunidad, no te digo que no, pero no confiscaba bienes, no fusilaba personas sin juicio, que sí hacía Bolívar. Es más, San Martín mandó fusilar una sola persona a lo largo de su historia, porque algunos dicen que fueron 3, sin embargo la historia se encarga de demostrar que a 2 que se le atribuyen a San Martín no fueron tales, y tiene un solo fusilado. Bolívar fusilaba a 1 por mañana, ¿me entendés? Bueno, esas cosas se le critican a Bolívar sin sacarle mérito también
de que recorrió 120.000 kilómetros. El doble de Alejandro Magno, de lo que hizo Alejandro Magno, y muchísimo más de lo que hizo Napoleón. Liberó 6 naciones: Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Colombia. Libró 447 batallas y perdió solo 6. Lo que habla de un muy buen estratega. Lo que habla de un muy buen estratega y un hombre que tenía la capacidad de reponerse a la derrota y a las circunstancias adversas. Cruzó los Andes como 5 veces. Con el ejército, propiamente dicho, una. Pero después los volvió a cruzar 3 o 4 veces. Claro, los Andes allá en aquella zona no son los Andes que cruzó San Martín acá. Por eso a San Martín se lo recuerda por esa hazaña. Sí, sí. ¿Cómo habrá sido los primeros contactos que hubieron entre San Martín y Bolívar? Porque primero se habrán conocido por comentarios. Bueno, ellos se vieron solamente 2 veces. Claro. O sea, una sola vez en la conferencia de Guayaquil, que demoró 2 días. Exacto. El primer día se reunieron 1 hora y media, a solas, en secreto. Y el segundo día se reunieron 5 horas y media, a solas, en secreto. Y esa noche Bolívar da una fiesta en Guayaquil, asiste San Martín, y Bolívar se puso a bailar. Hasta que San Martín le dice al edecán que estaba al lado de él: ¿qué hacemos acá? Vámonos. Ya le había comunicado a Bolívar que renunciaba. Y que volvía. Y se volvió y se fue a Europa. Hoy, muchos autores modernos sostienen que esa fue una táctica de San Martín. Porque San Martín no se fue triste, no se fue descontento por haber ido, se fue orgulloso de lo que hizo, que vaya si hizo por la libertad. Pero dejándolo solo a Bolívar, se aseguró que una personalidad tan fluctuante como la de Bolívar terminara con su obra, porque ya no podía retroceder. Ya no tenía más manera de retroceder. ¿Entendés? Por supuesto que Bolívar le dijo: váyase, general, pero déjeme los granaderos. Déjeme los granaderos, claro. Y le dejó todo el ejército del norte. Maquinaria de guerra. Y sobre todo le dejó la máquina de guerra, que fue el producto máximo de San Martín, militarmente hablando, que fueron los granaderos, que se desempeñaron en todas las batallas. Antes de que San Martín se reúna con Bolívar y renuncie, ya se los prestaba. Pelearon en Pichincha, pelearon en la batalla de Junín, pelearon en la última batalla de Ayacucho, y bueno. Y yo creo que la sola presencia de ese ejército de granaderos infundía temor en las fuerzas realistas. Infundía temor. Porque sabían que esa gente no iba a retroceder. Y encima eran una caballería que estaban acostumbrados a pelear con lo que fuera. Volcados, como dice la historia, lo acabo de leer ayer, volcados a la izquierda, al costado izquierdo del caballo, peleaban con la mano derecha, y volcados del otro lado peleaban con la mano izquierda, y cuando estaban para atrás peleaban con los 2 pies, y y si no peleaban con los dientes, o sea, eran un cuerpo comando sin el cual capaz Bolívar no hubiese podido terminar su campaña tan triunfante como la terminó. Seguramente. Sí. Y bueno, ese fue Bolívar. Bien. Nació el 24 de julio de 1783. Falleció en Santa Marta, territorio de Colombia. Hoy Colombia. 17 de diciembre de 1830, murió joven. Vos sabés que estuve cerca de Santa Marta en una oportunidad. Tenía el dinero para ir y no fui. Y me arrepentí, porque hoy nunca más voy a estar ahí y posiblemente nunca más pueda ir a Santa Marta, a donde fue la tumba de Bolívar. Bueno, se fue por Europa a los 16 años, se casó en Europa, trajo a la señora. A los 7 meses u 8, la señora del matrimonio, la señora fallece por fiebre amarilla, y bueno, tuvo que ir a Europa a contarle a los padres que habían fallecido su hija. Y bueno, allá se largó a la juerga y a la parranda. Durante 5 años recorrió Europa. Se conoce con su prima Fanny, que fue el gran amor de su vida. El gran amor de su vida, sí. Y volvió y ya no se casó más. Si bien tuvo como amante oficial a Manolita Sáenz, ya no se casó más y directamente se dedicó a la campaña libertadora, a la que dedicó su vida
Y su patrimonio. Su fortuna, Y exactamente. su patrimonio. Un ejemplo de entrega total. De entrega total. Entrega total. Se lo llama Libertador. No tenía más que ofrecer. Como a San Martín Claro, también se lo llama Libertador. En buena hora que esa gente existió, vamos a la segunda parte del programa. Cuando no recordamos. Bueno, empezamos con esta segunda parte del programa. Colega, atento a que has hablado poco en la primera parte. Me toca la segunda. Te voy a pedir que en esta segunda parte nos cuente las anécdotas obereñas Bueno. de las que te has transformado en especialista. Bueno, este también es el aporte de un amigo, el licenciado Fernando Escobar. Pero muy lindo. Muy lindo. Viste que se lo conoce a Oberá como capital del monte, así Sí, se señor. llama, Ciudad Oberá, capital del monte. ¿De dónde viene ese término de Ciudad de Oberá, capital del monte? Viene, esto lo cuenta el escribano Héctor Adolfo Moreira, conocido como el Chango Moreira, que es el papá de Andrés Moreira y de José Gabriel Moreira. Sí, señor. Colegas nuestros. Un colega y otro juez de familia. Claro, sí, sí. La mamá exactamente. de ellos es uruguaya, Sí, uruguaya, sí, sí. nacida en Uruguay. Quitita. No sé cómo se conocieron. Mm. Ella un día me contó, pero me lo contó muy por Sí, arriba. sí. Y bueno, y se casó y se vino a vivir acá a Oberá. Exactamente. Con el escribano Moreira, escribano conocido Moreira. como el Chango Moreira. Encima Bueno, es de una familia bien, que no es que vino por, sí, no, por supuesto. vino porque realmente se querían y decidieron formar la familia que formaron. digamos. Exactamente. Bueno, cuenta Chango Moreira que en el Café San Martín, allá por 1940, hacía poquitos años que Oberá había sido fundada como tal, se juntaban cerca de las 11 de la mañana a tomar un aperitivo, seguramente, a compartir un vino, una empanada. Se juntaban las siguientes personas. El farmacéutico Eugenio Rodríguez, que hasta hace poco conocimos la farmacia Rodríguez. La farmacia Rodríguez, sí, señor. Después en esa farmacia Rodríguez surgió Olo Tomás Nielsen y tengo entendido que también surgió Rolando Viñole. Se formaron. Padre. Claro, sí, padre, como farmacéutico y después pusieron cada Un uno. señor. Sí, sí. Sus hijos, dos señores. Excelente. Excelente. También el escribano Pedro Moscón, el doctor Orlando También Gil lo Navarro, don Juan Areco. Gil Navarro, el que fue dueño de el Pregón diario, Misionero. fundador de Pregón Exacto, Misionero. fundador. Paco Ayala y el doctor Andrade. Y cuentan estos parroquianos, y Chango Moreira, que habrá sido un mocetón en esa época, asistía y compartía con ellos. Esta gente más grande que él. Bueno, cuentan que también solía venir a estas reuniones Manuel Antonio Ramírez, que hoy el anfiteatro de la ciudad de Posada lleva el nombre de Manuel Antonio Ramírez. Exactamente. Bueno, Manuel Antonio Ramírez, poeta, cuentan que estaba un día cerca del mediodía, entre 11:30 y 12, ubicado en lo que hoy es la avenida Sarmiento, esquina Córdoba, que en ese momento lo describen como una picada, y era el movimiento económico del día. La gente iba con sus mercaderías, la gente de los pueblos originarios también, para tratar de vender algo, comprar algo. Y dice este señor Ramírez, que poeta, le dice a los otros parroquianos que ya nombramos: decime si esta no es la capital del monte, carajo. Esa fue la frase que quedó. Qué Textualmente dijo así: decime si esta no es la capital del monte, carajo. Recordemos que toda la ciudad estaba rodeada de la selva misionera. Teníamos la también, selva a 2 cuadras. cerquita, claro. Cuando yo era chico eso pasaba, así que en aquellos años con más Imagínate vos, 1940. Y de ahí que quedó esa frase dando vuelta, y ahora después quedó como Oberá, la ciudad capital del monte. Queríamos contarles eso a la audiencia para que sepan de dónde venía esta frase. Ese seudónimo que tiene la ciudad y que la caracteriza. Ese calificativo, ¿no? Claro, capital del monte, que después, bueno, hay empresas de colectivo y demás, Sí, capital sin del duda. monte. Pero todos sabemos que somos parte de la capital del monte. Exactamente. Así que Sabemos bueno, que eso quería era, contar digamos. porque para mí era una intriga de dónde venía ese calificativo de la capital del monte, y bueno, este amigo, el licenciado Fernando Escobar, que hizo una investigación, me pasó el dato. Bueno, también le agradecemos
sin duda, ¿no? Sí. Poder contar esto en la radio. Esos son los aportes que yo te quiero decir, que la gente cuando sabe que vos tenés un programa de efeméride, de historia, te tira un dato y dice, Sí, ¿vos señor. sabías que tal cosa? Sí, señor. Bueno, te cuento también que el 27 de julio de 1940 se crea la filial Oberá del Tiro Federal. Filial Oberá del Tiro Federal. El Tiro Federal ya existía a nivel nación y esto surge por una iniciativa del doctor Luis Augusto Derna, Mirá vos. médico, que fue también que la clínica Derna lleva su nombre y Sí, su señor, apellido. lo conocí, un señor. Exactamente. Y en 1946, por un decreto del entonces presidente Juan Domingo Perón, se le adjudica a este Tiro Federal, sucursal Oberá, una reserva fiscal de 3 hectáreas, en donde, al final de lo que hoy conocemos como la calle José Ingeniero. Sí, señor. Y yo cuando vine acá, la primera vez que vine a Oberá, que fue en 1989, iba con mi suegro porque mi suegro era socio, Edmundo Oscar Mato era socio del Tiro Federal, viste que había mucha tradición de gente de cazador, el club Sí, de señor, cazadores sí, y demás. señor. Él era socio del Tiro Federal y lo he acompañado él ahí a hacer prácticas de tiro. Bueno, yo te cuento que aprendí a tirar en ese lugar. Con un comisario hoy fallecido, el comisario Cabral, quien me llevó a ese lugar y me enseñó a tirar ahí, en lo que era el Tiro Federal, ya con muchas medidas de seguridad, porque había población alrededor, Claro, sí. que en aquella época no habrá habido nadie. Claro. Pero en ese lugar, fíjate vos, aprendí a tirar, fueron mis primeros tiros. Fíjate vos, un predio de 3 hectáreas, un lindo Estoy hablando predio. como policía, ¿no? Claro, sí. Necesitaba la instrucción. En tu función. Te quería contar quiénes integraron esa primera comisión del Tiro Federal filial Oberá. Derna, como su presidente, el señor Ortiz, que tengo entendido que es el dueño de la Que es el armería, padre, claro, habrá sido el padre de Oscar Ortiz. de Oscar Ortiz, que tiene la armería Ortiz. Esposo de la doctora Marlene Carballo. Marlene Carballo, exactamente. Es mi amigo, suegro. le mando un saludo. Sí, señor, saludamos desde acá. Y recordarla a Marlene, para mí es un honor. Exactamente. Fue mi Fueron compañera de estudio en Corrientes, muy bien. El señor Olson, el señor Checo Morquio, el señor Blanchard. Morquio tendrá algo que ver con el señor de la ferretería. Claro, hermano de Francisco Morquio. Sí, señor. Sí, hermano señor. de Francisco Morquio. Holstrom, Dinestein y los hermanos Moreira. Los volvemos a encontrar, los hermanos Moreira, habrá sido Chango y don Miguel Moreira, que era colega nuestro, o sea, Sí, señor. abogado. Sí, señor. Así que bueno, queríamos hablar un poquito de esa filial obereña del Tiro Federal, que tengo entendido por amigos que se dedican a la práctica del tiro, incluso mi defensora, la doctora Flavia Valenzuela, practica tiro deportivo. Su esposo es un tirador excelente. Exactamente, Mariano. Está cerca de Posadas ahora. Hay una filial ahí que creo que se trasladó Vos las sabés cosas que son, tenían acá son para Posadas. deportes que van quedando de lado porque tienen mucho que ver con la caza. Hoy tienen que ver con la defensa personal. Sí, yo con el deporte, la práctica, porque hay hasta disciplina olímpica. Claro, pero antes tenían que ver con la caza, ¿viste? Exacto. Pero la caza, el boxeo y todos esos deportes de violencia Sí. y contra los animales, las corridas de toros, etcétera, están siendo dejadas de lado por la sociedad en todo el mundo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. La Y pelea eso de hace perro. a de que cada vez el tiro sea el tiro deportivo sea un deporte que cada vez se utiliza menos. Sí, hay Se disciplina practica olímpica menos. hoy, o sea, se compite a nivel mundial. Bueno, queríamos contar eso del Tiro Federal sucursal Oberá, que ahora estará funcionando cerca de la ciudad de Posada. Hay otro dato interesante que todos conocemos, los conocemos como el Jardín de los Pájaros. Sí, señor. El Jardín de los Pájaros, cuenta la historia, que el 24 de julio de 1996, bajo la intendencia del señor Miguel Oliveras, se crea lo que hoy conocemos como el Jardín de los Pájaros. Pero había una iniciativa anterior que había surgido varios años antes, gracias al trabajo de la señora Alma Frida Bunkowski de Bedlinger.
Mirá vos. Cuentan que esta señora, en su casa, que quedaba ahí cerca de lo que hoy conocemos como el Jardín de los Pájaros, atendía y cuidaba aves que habían sido heridas o por algún accidente o a veces producto de la casa. Enferma o producto claro. de la casa. Exactamente. Porque ese es lo malo de la casa. Que quede el animal herido. Que no siempre se le mata al animal y queda el animal herido. Exactamente. Creo que eso es el karma de cualquier cazador. Sí. Bueno, esta señora, le voy a repetir, Alma Frida Bunkowski de Bettlinger, en su casa cuidaba y ayudaba a esta ave. Incluso se había hecho tan famosa y tan conocida que mucha gente iba a la casa a visitar y para ver cómo vivían estas aves, y después el intendente Miguel Oliveras, con buen criterio, en 1996 crea el predio que hoy conocemos como el Jardín de los Pájaros. Un lugar espectacular. Con la señora Sara Serdiuk de Cecchini, que tengo entendido que en ese momento era la directora de Cultura Municipal. Mirá vos. Que también es familia instalada en esta ciudad. Mirá qué lindo. Exactamente. Bueno, te cuento que el Jardín de los Pájaros es un lugar turístico. Sí. Uno de los lugares referentes del turismo. Del poco turismo que viene a Oberá, porque nosotros somos una ciudad turística de paso. Sí. Está el Moconá y está Iguazú. Se tienen que reactivar el parque termal. Bueno, y eso va a atraer gente. Ahí seríamos no solamente nacional, sino también provincial. Sí. Ahí sería un lugar turístico distinto, donde la gente permanecería por lo menos 3-4 días, como mínimo una semana, es lo que permanece un turista en las termas, en Entre Ríos. Así que teniendo el Moconá y teniendo el Iguazú como referencia. Porque esa era la propuesta de que estamos hablando del turismo que se maneja en colectivo. Si suben por la ruta 14, van hasta las cataratas del Iguazú, perdón, por la ruta 12, van hasta las cataratas del Iguazú y bajan por la 14, en algún punto tocan la ciudad de Oberá y, como vos bien decís, si existe el parque termal, una semana, 3-4 días te puedes quedar. 3-4 días te puedes quedar. Y eso quedar. genera un movimiento económico terrible. Increíble. Yo personalmente, si algo le reprocho a los políticos de nuestra ciudad, de Misiones, si algo le reprocho, pero de buena fe, es haber discontinuado el proyecto de las termas. Ojalá que se retome. Llamaban, dicho sea de paso, Termas del Monte. Termas de la Selva. Termas de la Selva. Termas de la Selva. Ahora, yo personalmente se los reprocho, pero bueno, también sé que cuesta mucho dinero, pero y no es fácil, creo y tienen otras prioridades, y también los comprendo por ese lado. Creo que no falta tanto, porque hoy el parque termal está formado. Lo que pasa es que no está el agua que sale del acuífero guaraní, que acá es hipertermal. Pero me parece, y ojalá toquemos madera, que así sea, que prontamente vuelvan a activarse las termas de la Selva, que va a generar un ingreso extra para la ciudad. Absolutamente. Así que bueno, queríamos hacerle también un reconocimiento a todas aquellas personas que participaron en el Jardín de los Pájaros, a la señora Alma Frida Bunkowski de Bettlinger, y también a Miguel Oliveras, bueno, ya fallecido, a la señora Sara Serdiuk de Cecchini. Sí, señor. Así que un saludo para todos ellos, para todos los que nos están escuchando, que han nombrado. Algunos conozco familiares, a otros no, pero bueno, a esta gente le debemos lo que es hoy Oberá, ¿no? Exactamente. Terminamos esta segunda parte y vamos con el programa para terminarlo. Bueno, seguimos con esta tercera parte del programa. Colega, yo te felicito porque este tema de estas efemérides locales que han sido tu idea y vos las has incorporado, le da un sabor especial. Un sabor especial al programa. ¿Por qué le da un sabor especial, Javier? Porque involucra a familias obereñas. Y eso realmente nos interesa, y también para las nuevas generaciones que sepan y que conozcan que hubo gente que hizo cosas acá. Sí, señor. De la nada, como esta señora Bettlinger, que cuidando aves en su casa logró que después y los inmigrantes que vinieron, abuelos de esas familias que estás nombrando y tantas otras, vinieron con las uñas a la selva. Caminando muchos de ellos a trabajar. Hasta casos de inanición ha habido en algunas familias
por el tema de que la tierra era distinta, Sí. antes de plantar había que desmontar, eso llevaba a un trabajo terrible, con Sí. bueyes, y bueno, a esa gente le debemos la ciudad que tenemos, ¿no? Sí, te quería contar, ¿Qué estabas Javier, por contar también de la que última anécdota? esta es realmente muy interesante y más que hace a lo que es nuestros días hoy, que es lo siguiente. Tenemos el Día Provincial de las Semillas Criollas o Nativas, que mañana, 31 de julio, está en la ciudad de Aristóbulo del Valle la Feria Provincial de estas semillas. Justamente mañana, 31 de julio, se produce ahí, se celebra el día y hay todo un acontecimiento y seguramente un festejo. Este Día Provincial de las Semillas Criollas y Nativas fue instituido por Ley 8, número 80, sancionada el 17 de septiembre de 2020. Es una fiesta provincial, es una ley provincial, no es que existe en todo el país. Pero muchos feriantes de semillas, que son semillas que no son transgénicas. Ahora, ¿son semillas para plantar Son semillas son semillas para consumir? No, para plantar distintos tipos de huertas, digamos. Léase, ¿qué especie, por ejemplo? Todo, pero Guayaba, maracuyá. La característica tiene que ser la siguiente, que no sean semillas que han sido tratadas genéticamente. Qué lindo. Es decir, lo que la naturaleza ha dado, esa semilla, aparte hay un intercambio, por eso te dije que si bien la fiesta es provincial, vienen feriantes de otras partes del país e intercambian semillas. La característica debe ser esa, no puede tratarse de semillas que hayan sido tratadas genéticamente. Son las semillas naturales o nativas, como se las conoce. O sea que tu comentario me hace acordar a cosas que he visto por televisión, Sí. películas que he visto, ¿no? Donde los inmigrantes cuando venían a América, porque venían principalmente a Norteamérica o a la Argentina, Sí. que era en ese momento la segunda, tercera potencia mundial. Y ellos elegían los mejores países abiertos a la inmigración. Algunos fueron a Estados Unidos, otros vinieron a Argentina. Y cuando se ven las películas que los inmigrantes cuidaban las semillas de Claro. uva, por ejemplo, Claro. la semilla de lo que traían, la cuidaban tanto como el resto de las maletas Claro. que traían, porque Bueno, y yo te cuento, esa era su futura comida, yo digamos. vengo del oeste de San Juan, toda inmigración italiana y española, y ellos en sus terruños allá en Europa tenían viñedos y tenían olivos, y traían envueltas en papel tipo germinadores las distintas variables. Qué terrible, que un ¿no? día lo comentamos de las variables del Malbec, por ejemplo, dentro de los vinos. Entonces, realmente era un tesoro que traían para que esas plantas que no estaban tratadas genéticamente, bueno, en esa época no existía el tratamiento genético, hoy sí. Y fíjate vos la característica, cuando vos comés una fruta y dentro de esa fruta hay semillas, te da la pauta de que es una fruta natural. totalmente, ¿Eh? totalmente. Si falta la semilla es porque ha sido Algo modificada genéticamente. algo modificó. Bueno, y esta iniciativa, este Día Provincial de las Semillas Criollas y Nativas, busca eso, que se mantenga todavía esa planta saludable, digamos. Bueno, vos sabés que este miércoles, ayer, Sí. a la mañana, me llevó un amigo al mercado concentrador de Oberá. Sí, sí. Ya que estamos hablando de la ciudad, Sí, sí, por la vamos a calle hablar de eso. Domingo Berrondo. Espectacular, Sí. quien lo ideó. Bueno, compré verduras de primerísima calidad, Exacto. carne de primerísima Queso calidad, también. queso, Ricota, etcétera, sí. a un precio Muy accesible. muy accesible. Así que recomiendo a la gente ese lugar porque le hacemos un bien a nuestros Sí, productores aparte que van a vender sus productos exactamente. y a encontrarse con el efectivo, ¿no? Y además no tenés que ir todos los días. Vos vas una vez por semana, una vez cada 10 días y haces una compra grande, te rinde tu economía, compras buenos productos y ayudás a esos productores Sí, que señor. sigan trabajando. Sí, señor. Así que yo creo que son temas que hay que difundir, que la gente sepa, que la gente conozca. Bueno, mañana 31 de julio en la ciudad de Aristóbulo del Valle se celebra y se festeja este Día Provincial de las Semillas Criollas y Nativas. Bueno, yo te voy a contar por último, para terminar el programa, te voy a contar de que la hinchada, fíjate el cambio de tema, ¿no? Pero la historia es así.
La hinchada argentina extra fronteras durante el Mundial no estuvo solamente en Bangladesh. Había sido que Escocia, eso lo vi por televisión hace pocos días, que queda cerquita, pega a Inglaterra. e investigué en YouTube inmediatamente. Claro. En Escocia se hizo fuerza por Argentina aún en el partido contra Inglaterra, Claro. y con más razón en ese partido. Y también en Irlanda del Norte, Mira vos. Que forman todo el Reino Unido. que forman todo el Reino Unido. O sea que se ve que les tiene un poquito de bronca a los ingleses. Vos sabés que, Porque bueno, Inglaterra es una de las islas que forma el Reino Unido. ahí empecé a investigar. Ujú. Yo siempre confundí Inglaterra con el Reino Unido, y Claro. no es así. No, no, no. Inglaterra es uno de los países que junto con Gales, Irlanda del Norte y Escocia forman el Reino Unido. Exacto. Pero ¿qué pasa? El Reino Unido, no por voluntad genuina, De sus integrantes. sino a lazo, Claro, claro. ¿viste? Fueron unidos a sangre y fuego Claro. por Inglaterra. Y también por la característica de la geografía. Bueno, esa bandera, las Malvinas son argentinas, Ujú. Uf. fue directamente Revuelta. celebrada en Escocia y en Irlanda del Norte, porque Irlanda era un solo país, una Claro. isla que está al oeste de Inglaterra. Era un solo país. Y siempre fueron países hermanos con Inglaterra. Pero resulta que Inglaterra por ahí no distingue hermanos familiares y no claro. familiares cuando se trata de invadir algún lugar, e invadió la parte norte de Irlanda. Y la termina dividiendo en Irlanda del Norte, con capital en Belfast, dominada por los ingleses, y en Irlanda del Sur, con capital en Dublín, que donde viven los irlandeses. Claro. Y irlandeses, también tengo digamos. entendido que hay un gran encono religioso ahí entre católicos y protestantes. Claro, porque Irlanda era católica Ujú. y no solamente fue conquistada por la fuerza militar en parte de su territorio, sino que también Impusieron su religión. impusieron su religión. Claro. Y vos sabés que la religión forma parte de la cultura profunda de los Lo que te pueblos, parece. que hasta los romanos la respetaban Sí, para no sí, tener sí. problemas. Sí, sí, sí. Los romanos invadían un pueblo y respetaban la religión, Pasó con las Israel, costumbres, claro, respetaban, ahí tenés, en el pueblo hebreo, Claro. donde respetaban su religión porque sabían Y que cuando, respetaban a los jerarcas de la religión. por supuesto, si se metían con la religión, iba a haber problema tarde o temprano. Claro. Bueno, los ingleses no respetaron ese principio y trataron de imponer su religión en Irlanda, y en Irlanda ese cartel, las Malvinas son argentinas, fue literalmente festejado tanto como en Argentina. Un poco menos en Escocia, pero también festejado ahí, en claro. Escocia. Y oh casualidad, Bangladesh, de donde estábamos hablando, fue parte del Imperio Británico Claro. antes de la Segunda Guerra Mundial, Y como también parte de la India. Y también celebraron los triunfos de la selección argentina. Bueno, te quería contar, porque eso de Irlanda yo no sabía, lo de... Lo lindo de la historia es que uno empieza a investigar y a descubrir un mundo que muchas veces se desconoce. ¿eh? Bueno, yo creo que el único viaje que haría, si pudiera hacer otro en mi vida, que ya creo que no, una porque cuesta mucho dinero, otra porque cuesta mucho trajín. Sí. Prefiero ir a disfrutar a las termas de Entre Ríos, Claro, más y no, tranqui. no andar en el aeropuerto haciendo transbordo, etcétera. Corriendo con los horarios. Corriendo con los horarios, con idiomas distintos. Sí. Pero si algo me quedó por conocer a mí, espiritualmente hablando, es Escocia. Ujú. No Toda esa sé, cultura. Toda esa cultura, todo eso, esas construcciones viejas. Bueno, también en Escocia se celebró, pero en Irlanda, te repito, Mira. el cartel de las Islas Malvinas fue tan celebrado como acá en Argentina. Mira vos. Y quería contarlo Una linda noticia, en ¿no? este programa como historia reciente. Sí, señor. Amigo, ya Bueno. nos estamos yendo. Ha llegado el Vamos tiempo. a agradecerle a nuestro musicalizador Roberto Chamame Ferreira. Exactamente. Le agradecemos al Intron, Al Intron, a Jorge Cus. que con su autoridad periodística
Nos permite este lo espacio. admiramos todo y Sí, nos sí. permite este espacio. Eso también hay que reconocer. Yo ocupo su silla y su micrófono, cosa Claro. que es un honor para mí, aunque tampoco lo hemos pactado, se dio No, así. no, se dio así. Debe ser una señal. Una señal. Le agradecemos a Cus como dueño de la radio que nos permite estar acá. Exactamente. Nos han invitado a un asado. Sí, de Yo camaradería. he subido la foto a las redes sociales y ha tenido más de 1.200 visualizaciones. Bien. Porque viste que te va mostrando en el Claro. pie. Bueno, la foto del asado de los integrantes, no solo de nuestro programa, sino de toda Sí, la de- profesión de la radio, Exacto. con Lindstrom y Cus allá en la cabecera, tuvo más de 1.000 y pico de visualizaciones. Claro. Lo que habla de la gente que nos escucha. Sí, así que a partir de ahora no solamente vamos a celebrar el Día del Abogado, sino también el Día del Periodista. Pero vos sabés que yo ya me gustaría festejar el Día del Periodista. Es tan emocionante Sí, esto sí, que sí. hacemos. No solo hacemos lo que nos gusta, sino lo que nos emociona, ¿no? Exactamente. Y lo que nos va a dar vida en los últimos años de... Ojalá de que nuestra sí. vida. Colega, Bueno. ha sido un gusto. Un saludo para toda la Un audiencia. saludo para todos. Y bueno, prontamente nos vemos. Será hasta el próximo jueves. Adiós. Publicite en la radio 3755 525819.